Capítulo 1. La historia de Moisés, el asesino. Así titulamos al primer personaje de los 28 que va a tener la serie Second Chance Ministry. Hablamos de un hombre que pasa por una crisis muy grande en su vida que va a marcar su corazón, su historia, y que de alguna manera podría haberlo descalificado del plan de Dios y eliminarlo de estos conceptos con respecto a si pudiese o no ser un instrumento en las manos de Jehová. Cuando miremos este estudio nos vamos a encontrar con el nacimiento de Moisés, la realidad que se vivía en Egipto, el primer tiempo que vivió en su casa, los 35 años que vivió en el palacio, y luego también nos vamos a ubicar en el trasfondo de la tierra de Madián, donde va a vivir 40 años. Para entender mejor esta primera etapa, tenemos en nuestro gráfico la historia de Egipto, que lo vamos a poder ubicar en tres grandes periodos. Si bien el imperio dura más de 3000 años, las partes fundamentales son las que ustedes van a ver en pantalla: el imperio antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo. Entre estos tres imperios, ustedes van a ubicar unos espacios con algo que se llama periodo intermedio, que tiene que ver con revoluciones internas, guerras civiles entre los pueblos extranjeros que vivieron en Egipto, conocidos como Hyksos. Se habían levantado ya en dos oportunidades. Por eso cuando nace el nuevo imperio es que toman una determinación: matar a los hijos varones de los pueblos extranjeros o Hyksos, entre los cuales estaba Israel. Por eso la historia nos va a decir que quisieron matar también a Moisés. Esta división nosotros la necesitamos enfatizar entre el imperio medio y el nuevo, porque allí cambia la política de gobierno y es que se van a poner cada vez más fuertes en el maltrato a los israelitas. En el siguiente cuadro ustedes pueden ver la lista de faraones importantes en esta etapa. Tenemos a Amosis y a Menofis I, que son de alguna manera los que están en el momento del nacimiento de Moisés en el año 1526. Ubiquen a Hatshepsut, que es la princesa que probablemente cuidó la que se encontró en el río con Moisés. Y el año 1486, fundamental para nuestra historia, es el año del fracaso, el año del dolor, el año en el que él comete un homicidio, no voluntariamente, pero no se puede negar, él mató a una persona. Y el 1446, el año donde Dios lo llama para que regrese a cumplir la gran función de libertador. Para entender la biografía particular de Moisés, miremos los papás de la tribu de Leví, el padre Amram y la madre Jocabed. En esta familia van a nacer tres hijos, tres personas importantes en la historia de Israel, muy relacionadas. La primera, María, la hermana mayor de esta casa, una mujer que va a participar en esta salvación milagrosa en el río de su hermanito menor, Moisés. El segundo en nacer fue Aarón y el tercero es Moisés en el año 1526. Los primeros años los vivió con su madre, pero 35 luego los vivió en el palacio. En el siguiente gráfico nos encontramos la historia de Moisés en su familia, la que él va a organizar o generar. Él llega a la tierra de Madián y allí va a conocer a son 7 hermanas en esa oportunidad. Conoce a Séfora, se enamora de ella y se casa. Séfora es la hija de un hombre llamado en la Biblia Reguel o Jetro, que luego va a participar en la historia del Éxodo también. Pero este hombre, además de tener a Séfora, tiene a otro hijo conocido por Hobab, que Moisés le va a pedir en un momento que lo acompañe y lo ayude. De este matrimonio de entre Moisés y Séfora van a nacer 2 hijos. Estos hijos tienen de alguna manera una importancia debido a sus nombres, a la traducción de sus nombres. El primero de ellos es Gersón. Estos nacen en la tierra de Madián, recordemos, en estos 40 años que él vive allí, encontrando la paz y la tranquilidad. Gersón significa forastero soy en tierra ajena. Él lo sabe, no era su tierra, pero tampoco quería irse de ahí. Y el segundo hijo es Eliezer y dice: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Para entender ahora las cuestiones geográficas, miremos el mapa de Egipto y vamos a ubicar antes de estos mapas esta cuestión histórica para entender que Israel entró
a la tierra de Egipto en el año 1876, bajo la dirección de José, que ya vivía allí, y su papá, Jacob, entró sumando una cantidad inicial de 70 personas. Después de 430 años que vivieron allí, cuando salen en el 1446, nos vamos a encontrar que el dato nos da aproximadamente 2 millones de personas. Mucha gente, se han multiplicado grandemente estos extranjeros en Egipto. Pero estas 70 personas iniciales, ¿de dónde vienen? Jacob, el patriarca, recordemos la historia, se casa en primera instancia con Lea y viene acompañado de una sierva. Y posteriormente se casa con Raquel, la mujer que amaba, que también trae una sierva. Entre estas 4 mujeres es que le van a dar a Jacob los 12 hijos que son las tribus de Israel. Pero además le dan una hija llamada Dina, la única mujer en esta familia, por lo menos en el recuento bíblico. Los hijos que tuvo Jacob son los hijos de la promesa, son los hijos de la bendición. Entre ellos nos vamos a ubicar con Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón en primera instancia. Luego nacen Gad y Aser, posteriormente José y Benjamín, y los últimos en nacer son Dan y Neftalí. En total, cada uno de ellos con sus hijos nos da 70 personas. Ahora sí miremos el mapa y nos encontramos en primera instancia con el Alto Egipto, donde empieza una serie de 7 cataratas. Luego vamos al Medio Egipto y por último la parte importante para entender la vida de Israel es el Bajo Egipto, donde está el delta del Nilo. Allí vamos a ubicar una tierra que es donde fue a vivir José y donde llevó a su familia, la tierra de Gosén. Allí es donde se remarca o nace la historia también de Moisés en esa tierra bendecida. El siguiente mapa que tienen, ubicamos la salida del pueblo de Israel desde Egipto, cruzan hasta el sur de la península del Sinaí y comienzan a recorrer la tierra hasta en última instancia llegar a lo que va a ser el cruce del Mar Rojo directamente por mano de Josué. Ahora, la vida en el palacio de Moisés tiene que ver con 35 años. ¿Por qué? Porque él nació en el 1526. Aproximadamente en el 21 fue llevado al palacio, donde tratan de inculcarle la cultura egipcia y hacer que se olvide de toda su historia israelita. Jamás lo logran, porque hay una influencia materna, recuerdos que fueron dejados como una impronta en su corazón acerca de los planes de Dios para Israel. Por eso es que Moisés, cuando tiene 40 años, en el 1486, decide salir a ver a su pueblo, y es que llega este desenlace tan dramático. Ahora, para remarcar esta cuestión histórica más en detalle, 1876 es el año en que ingresa Jacob con 70 personas. En el año 1805 murió José, y los faraones tomaron una relación diferente a partir de este momento con los israelitas. Viene posteriormente lo que conocemos como el segundo periodo intermedio, donde los egipcios se enojan mucho con los extranjeros y deciden matar a los hijos varones. Es en ese periodo intermedio que cambia la política y es en ese momento que la familia de Moisés, sus padres, comienzan a procrear. En este momento histórico, año 1526, es que va a nacer el personaje de nuestra historia. Nace en un contexto histórico de conflictos, de guerras, de problemas políticos y de un maltrato, de humillación y de fuerza sobre el pueblo de Israel. Los obligan a construir 2 ciudades que son Pitón y Ramasés. En ese momento es que Moisés sale y se encuentra con el maltrato hacia uno de sus compatriotas. Él reacciona violentamente, pero no para matar. Él quiere defender a este hombre, pero en ese momento comete un homicidio. Ahora, delante de la justicia él es culpable. Él no puede excusarse. Y para nosotros y para mucha gente quedaría descartado inmediatamente del plan de Dios. Como consecuencia de ello, nos dice la placa, él huye. ¿Por qué? Porque la noticia se dio a conocer en todo el imperio y Faraón lo quiere matar. Ahora él se va a escapar
algo que muchas veces hacemos cuando tenemos miedo o cuando cometemos un error. Sale entonces de la tierra de Gosén, recorre probablemente por la parte sur de la península y llega a la tierra de Madián. Ahora, ¿qué tiene que ver Madián en nuestra historia o por qué es importante entender la historia de Madián? Lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Es la llegada a un pueblo extraño. Realmente él llega a una cuestión geográfica diferente, pero no sé si es tan extraño para la historia. ¿Por qué? Porque para poder entender acerca de la familia de Jetro, necesitamos recurrir a la historia una vez más y vamos a encontrarnos con el patriarca, con Abraham. Abraham tiene en primera instancia de la sierva de su esposa llamada Sara, el primero de sus hijos, que no es el de la promesa, que es conocido como el hijo de la carne en la Escritura. Posteriormente, 14 años después, de Sara, su mujer, nace el hijo prometido por Dios y este es Isaac. Pero una vez que ya echaron a Ismael y Agar, una vez que ya murió Sara, Abraham decide casarse nuevamente y se casa con Cetura. Y con esta mujer, como vemos, él tiene 6 hijos, de los cuales a nosotros el que más nos interesa es el cuarto, que lo van a ver marcado con el nombre de Madián. Entonces uno puede deducir que posiblemente la familia de Jetro tenga que ver con este pueblo madianita, por consiguiente también descendiente de la familia de Abraham. Ahora, cuando miramos un poco más el detalle, nos vamos a encontrar que este hombre, Moisés, llega a la tierra de Madián en el 1486. Cuando llega a esta tierra, una vez más va a hacer lo que estaba acostumbrado a hacer, defender a personas, y defiende a 7 mujeres, dentro de las cuales está Séfora, y él termina enamorándose de ella y teniendo sus 2 hijos. Lo que él quiere es paz y prosperidad. Llega el momento de la inconformidad, cuando Dios le habla, porque él está en busca de la verdad y él necesita saber el propósito de su vida. Se va al monte Horeb y allí Dios se le manifiesta. Un monte especial, porque no solo Dios se le reveló allí a Moisés, sino que también se le reveló a Elías. Y estos 2 hombres, a su vez, están en el relato de la transfiguración de Jesús. 2 hombres que en el monte se encuentran con Dios y se van a tener que enfrentar con un llamamiento. En el caso de Moisés, él recibe una palabra que va a ser enviado a Egipto para rescatar al pueblo. Y él tiene excusas. Él no quiere ir. La primera de ellas nos va a decir lo siguiente: ¿quién soy yo para que vaya a hablar con Faraón? La segunda, no me van a creer. ¿Cómo tengo convicción para ellos que tú estuviste conmigo? La tercera, no soy un hombre de fácil palabra. Y la cuarta, ¿por qué no mandás a otra persona? Pero todo eso esconde una verdadera razón. ¿Cuál es? Él tiene miedo de regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque allí había una causa penal contra él. Y él piensa, la gente que está allí me quiere matar. Dios le dice, los que querían tu muerte ya han muerto. Ahora, cuando nosotros estamos cerrando esta historia de Moisés, tenemos que considerar algunos aspectos. En la omnisciencia de Dios ya estaba todo conocido. Dios sabía tanto su nacimiento, los años en el palacio, el suceso que iba a vivir él en el 1486, el tiempo que él iba a vivir alejado de su pueblo en Madián, pensando que allí quizás iba a morir en paz. Y llega el momento del llamamiento, un momento en el cual Dios rompe la estructura y rompe la regla. Un hombre con un pasado problemático que Dios determina llamarlo para que sea juez y libertador. Pero además lo invita a regresar a Egipto, que era el lugar que le recordaba su fracaso. Quizás hayas vivido una experiencia difícil, quizás haya lugares donde no quieras ir, pero en medio de toda esa historia, Dios tiene un plan para tu vida. Second Chance Ministry, capítulo 1, Moisés, el asesino.